Dios les bendiga, hermanas. Saluda a la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Le damos una bienvenida a todos los hermanos y a todas las damas que nos acompañan desde otros países y también desde nuestro hermoso país de Colombia. Estamos desde Cartagena de India, distrito número 19. Vamos a compartir este tema. Él quiere estar cerca. Él quiere estar cerca. Y voy a permitirme leer en Éxodo capítulo número 20, el verso 18 y 19. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Bueno, Dios siempre ha querido estar cerca del hombre, siempre, siempre. Él es el que busca al hombre, Él es el que se acerca al hombre. Y desde el huerto del Edén, Dios se ha acercado al hombre, aún en su condición de pecado. Dios lo ha llamado para cumplir propósitos, para cumplir planes. Dios ha llamado al ser humano para bendecirlo. Pero aquí nos encontramos en esta escena que es muy curiosa, una escena, como digo yo, extraña, donde usted no puede pensar que Dios está ahí. Dice: el pueblo observaba el estruendo. Había estruendo, había relámpagos, había sonido de bocina y había humo en un monte. Claro, el pueblo de Israel estaba en el desierto y a lo lejos solo veían eso: estruendo, relámpagos, humo, sonido de bocina. Dios hablaba con Moisés y entonces se asustaron, tuvieron miedo de morir y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Creían que Dios representaba la muerte, sentían que si Dios hablaba con ellos podían morir, pero no es así. Dios siempre ha querido acercarse al hombre para bendecirlo. Vemos esa imagen, esa escena, digamos así, un poquito preocupante, ¿verdad? Quizás para Dios también, viendo que el hombre estaba temerario, estaba asustado. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Él está cerca del ser humano, Él se acerca. Él iba a las aldeas, iba a las ciudades, iba a todos los lugares. ¿Para qué? Para acercarse al hombre, a suplir su necesidad. No solo física, no solo de comida, de salud, sino también su necesidad espiritual, porque el ser humano tiene una necesidad espiritual de salvar su alma. Pero entonces vemos aquí que cuando él entra a las aldeas, a los pueblos, a las plazas, a la sinagoga, era para acercarse al hombre y llamar su atención. Yo pienso que él quería llamar la atención. Y comienza a hacer milagros, ¿sabe? Al ser humano. Y claro, a través de estos milagros, el hombre quería conocer a Jesús, quería acercarse a Jesús. Y vemos entonces que comenzó a obrar milagros y comenzó a enseñar. Y dice la palabra de Dios que hubo ciegos, 2 ciegos que recibieron la vista, hubo un mudo que habló, él calmó la tempestad, él restauró el hombre que tenía la mano seca. Dice que alimentó a 5,000 con 5 panes, ¿verdad? Y 3 pececillos. Jesús sanó a muchos, estaba cerca. Hermana, cuando Él se acerca es porque quiere bendecirte. Déjalo que se acerque, es para tu bien, es para tu beneficio. Pero Él quería estar aún más cerca, porque hay gente que tiene a Dios cerca, pero hay otros que lo tienen más cerca, ¿sabes? Bendito el nombre del Señor. Yo quiero que esté muy cerca de mí. Y entonces vi que cuando Él está más cerca, entonces Él actúa en mi familia. Cuando Él está cerca, Él hace milagros en mi familia. Tú necesitas tener a Jesús cerca, muy cerca, dentro de tu casa. Necesitas tenerlo en tu casa. Cuando Él está en casa, tú estás tranquila. Cuando Él está en casa, Él toma control de todo. Cuando Él está en casa, Él calma los vientos y las tempestades.
de las preocupaciones y de las ansiedades. Cuando Él está en casa, Él es la provisión, Él suple toda necesidad. Cuando Él está en casa hay seguridad. Cuando Él está en casa se va el temor. Cuando Él está en casa hay salud. Y cuando Jesús está en casa hay victoria en su nombre. Entonces encontré aquí un texto en Mateo capítulo número 8, el verso número 14, cuando Jesús llegó a una casa. Por eso invito a que tú le abras la puerta de tu casa y le permitas que llegue, que entre, que se quede. Dice, vino Jesús a casa de Pedro. Ya no estaba en las aldeas, ya no estaba en los pueblos, estaba cerca de la gente, sí, pero aquí estaba más cerca de Pedro. Estaba más cerca de la familia de Pedro. Y resulta que en medio de esa familia había una enfermedad, había un problema de salud. La suegra de Pedro, dice, estaba postrada en cama. Y usted puede imaginarse en ese tiempo estar postrado en una cama. Quiere decir que ya para ella no había de pronto una solución, no dice, había ido al médico, estaba en tratamiento, la iban a llevar a la clínica, no, estaba postrada en cama, quiere decir que estaba enferma, dice, con fiebre, alguna infección que tenía fuerte, que quizás los médicos de la época desconocían. Pero Jesús llegó a esa casa, como ha llegado a la tuya y ha llegado a la mía. Llegó la salud a esa casa. La enfermedad trae tristeza, la enfermedad trae congoja, la enfermedad trae dolor. Mire, la enfermedad trae pensamientos de derrota. Alguien que tenga una enfermedad de pronto de días, ya va pensando en su mente qué será de esa enfermedad, cómo va a terminar con esa enfermedad, cómo será el diagnóstico, qué me va a decir el médico, qué va a pasar ahora. Eso es lo que trae la enfermedad en una casa. Pensamientos de derrota hasta de muerte. Alguien puede pensar que va a morir por esa enfermedad. Pero llegó la alegría, ¿verdad? Llegó la abundancia de salud, llegó el poder a esa casa. Y dice la palabra de Dios, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Es que la fiebre conoce quién es el Dios Todopoderoso y sabía que Jesús era el grande ahí en ese momento. Y dejó, la fiebre la dejó. Y me gusta el texto que dice, y ella cuando la fiebre la dejó, se levantó y le servía, porque era un signo de que estaba bien. Ningún enfermo se para, ningún enfermo atiende, ningún enfermo sirve, ningún enfermo camina, ningún enfermo come, está ahí tirado, postrado, que estoy enferma y todo mi cuerpo está dolido. Pero cuando fue sana, cuando la fiebre la dejó, dice la palabra de Dios que ella se levantó y le servía. Bendito el nombre del Señor. Sabes, querida hermana, yo quiero invitarte a que le permitas a Jesús entrar a tu casa. Quizás hay visión de muerte, visión de derrota, hay desánimo, hay desaliento, quizás hay frialdad espiritual, pero cuando Él llega todo cambia. Cuando le permitimos a Él que tome control de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestro deseo, y le contamos lo que pasa, porque seguro que le dijeron, no está durmiendo, está enferma. Qué bueno que le puedas contar en secreto a tu Dios la situación que tú estás viviendo, el problema que estás atravesando, la escasez. Señor, me está pasando esto y esto. En oración tú puedes decirle, y Él tan maravilloso, tan bondadoso, tan bueno, ¿verdad? Él actúa en medio de nuestra casa. Bendito el nombre del Señor. Pero encontré otra en Mateo 9, también en Mateo 9, el versículo 23, habla de la hija de Jairo. Y me gusta porque dice, al entrar Jesús en la casa del principal. Mira que mientras estaba allá, la mujer del flujo de sangre lo tocó. Había mucha gente de pronto que uno no conoce, gente que pasó, gente que oyó, gente que vio, gente que tocó. Bueno, pero aquí hablan de Jairo. Ya era alguien, ¿verdad? O sea, le dan el nombre, la indicación, dice, ahí estaba, entró a la casa del principal, de Jairo. Era un hombre principal. Y ya había llegado, digamos así, tarde, porque ya la niña se había muerto. Pero él nunca llega tarde a un lugar.
Él nunca llega tarde a una casa, hermana, nunca. No diga, si el Señor hubiese llegado 20 años atrás, 15 años atrás, esta situación que estoy viviendo ahora no estuviera. Él puede cambiar esa situación, porque Dios puede retroceder el reloj, ¿verdad? Claro que sí. Y uno dice, hermana, si no hubiese pasado eso, no lo hubiese conocido, no hubiese visto su misericordia, si no hubiese estado enferma, no hubiese contemplado la sanidad divina. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando él entró a esa casa, lo que había ahí era un ambiente de tristeza, porque dice que estaban tocando flautas. Las flautas en un lugar donde había un muerto era símbolo de dolor. Imagínate, cuando la flauta toca y dice, ahí se murió alguien, quién sabe quién se habrá muerto, ya no había esperanza, ya no había solución, ya no había cambio de ambiente, eran las flautas. Cuando tocan las flautas, el ambiente cambia, ¿verdad? Uno dice, no, había esperanza hace una hora, pero ya están tocando la flauta, ya no hay nada que hacer. Pero en medio de esas flautas de dolor, llegó el grande, el maestro, el dador de la vida. Llegó Jesús a esa casa, bendito el nombre del Señor, y dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Claro, los que tocaban flauta decían, está muerta, es que la vimos, está pálida, ya está tesa, ya no contesta, ya no responde. Así que echó a la gente fuera, dice, entró y tomó de la mano, así como hizo con la suegra de Pedro, tomó de la mano, dice, y la niña se levantó, bendito su nombre. Hermana, ¿por qué no le permites a él que entre a tu casa? Cuéntale, la situación no está fuera de control, todo no ha terminado. No sientas el fracaso en tus hombros, no sientas de pronto el dolor que aprieta fuerte y que no se va. Yo quiero invitarte a creerle a Dios, a creer que Él tiene la capacidad y el poder para hacer un milagro extraordinario, más allá de lo que tú puedas creer. Quizás la gente se burla de ti, sí es verdad, porque está esperando en su Dios, ella está creyendo, ella está pensando que siga así, creyendo, se burlarán, pero tú tienes que tener una confianza, una fe firme en el Dios que todo lo puede, en el Dios de las grandes maravillas, en el Dios de lo imposible, en el Dios que sabe hacer las cosas en su tiempo, aleluya, y no nos va a dejar avergonzada, nunca. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice la palabra, y sus rostros no fueron avergonzados. Yo te invito a abrirle la puerta, porque Él quiere estar cerca, muy cerca de tu casa y más cerca de ti, para seguir haciendo obras milagrosas, maravillosas en medio de tu casa. Que Dios te bendiga, querida hermana, que tengas un excelente día.